El hijo se detuvo a la orilla del camino, con la cabeza baja, como si el peso del mundo entero le hubiera caído encima. Frente a él estaba su padre, sentado en una piedra que el sol había calentado durante todo el día. Era un hombre enjuto, de rostro endurecido por los años, con los ojos hundidos en la sombra de sus cejas y el gesto de quien ha aprendido a no esperar nada de la vida. La tarde se alargaba, y entre ambos quedaba ese silencio áspero que solo rompen los grillos y el quejido seco del viento en las ramas. El hijo habló primero. Lo hizo con voz temblorosa, aunque trataba de dar firmeza a cada palabra. Decía que no había otra salida, que ya lo había pensado bien. El hambre estaba deshaciendo a sus hijos, que lloraban de madrugada como si se les desgarrara el estómago, y su mujer apenas tenía fuerzas para levantarse y encender el fogón. Las gallinas habían muerto una tras otra, sin que nadie pudiera salvarlas. El maíz no había querido crecer en aquel pedazo de tierra cuarteada y árida. El agua del pozo se había vuelto tan poca que había que racionarla. Y aún así el padre repetía que con trabajo bastaba, que siempre había bastado, que no había miseria que el sudor del hombre no venciera. El hijo, con las manos abiertas, como si suplicara, replicaba que ya no era cierto, que antes el esfuerzo alcanzaba, pero ahora no. Lo poco que juntaba se deshacía en remedios, en tortillas mal cocidas, en la ropa que se remendaba hasta no dar más de sí. Y en cada mirada de sus niños veía el reflejo de la derrota. Decía que no era cobardía lo que lo movía, sino amor. Que si pensaba en irse al norte, era porque quería que sus hijos tuvieran al menos un futuro, una esperanza, una mesa donde no faltara el pan y el caldo caliente. El padre no respondía de inmediato. Lo miraba con un aire seco, con esa dureza que guardaba en los huesos. Para él la vida nunca había sido diferente. Siempre hambre, siempre fatiga, siempre un sol que rajaba la piel y un campo que daba apenas lo suficiente para no morir del todo. ¿Qué podía haber cambiado ahora? Decía que si uno se resignaba, alcanzaba para vivir. Que al final todos los hombres cargaban con la misma cruz, y lo que importaba era aguantarse. El hijo recordó entonces, casi con rabia, que nunca había aprendido un oficio porque su padre nunca le quiso enseñar nada. Cuando niño lo echó a las veredas a ganarse la vida como pudiera. Vendió huevos, luego pollos, más tarde marranos. Todo lo aprendió solo, con golpes y regaños, sin que nadie lo guiara. Y ahora, con mujer e hijos, no tenía más recurso que ese destino incierto que lo llamaba desde el norte. La sombra de la tarde se alargaba sobre el camino. El viento traía polvo y hojas secas que se arremolinaban a sus pies. El hijo insistía con un nudo en la garganta, que esta vez era en serio, que no se trataba de un capricho, que estaba dispuesto a caminar, a cruzar ríos, a desafiar a quien hiciera falta, con tal de volver algún día cargado de dinero. Y pedía, con un dejo de súplica, que su padre cuidara a sus hijos en su ausencia. No pedía amor, porque sabía que nunca lo recibiría. Solo pedía que no los dejara morir. El viejo, al oírlo, mascullaba con la boca seca. Decía que no quería compromisos, que no le pedía cuentas a nadie, y tampoco las daba, que cada quien debía aprender por sí mismo, restregarse con su propio estropajo. Los hijos, añadía, son ingratos, se olvidan del padre cuando envejece, se alejan como si nunca hubieran sido de su sangre. Y mientras hablaba, espobía el suelo con desdén, como si sus palabras fueran piedras arrojadas contra el pecho del muchacho. El hijo bajó los ojos. Sabía que no había compasión en aquel hombre. Lo sabía desde siempre, pero aún así necesitaba hablar, decirlo en voz alta, como si con eso pudiera arrancar un poco de peso de sus hombros. Recordó a Carmelo, aquel vecino que se había marchado al norte y había regresado con los bolsillos llenos de un gramófono que hacía sonar músicas extrañas a 5 centavos la pieza. Él soñaba con algo así, volver con dinero suficiente para que sus hijos vistieran ropa nueva, para que su mujer no tuviera que mendigar el maíz de los vecinos, para que la pobreza dejara de perseguirlos como un perro hambriento. El padre lo escuchaba sin moverse. Solo arrugaba los ojos como quien se encoge de hastío. Para él, todo eso eran fantasías. ¿De qué servía irse? ¿De qué servía buscar lo que nunca había existido? El norte no era más que un espejismo, un invento para los ilusos. El trabajo estaba ahí,
en la tierra, en el sudor de cada día, aunque apenas diera para seguir respirando. El hijo, con la voz quebrada, dijo que esta vez no daría marcha atrás, que lo había decidido, que sus hijos eran lo único que lo ataba a la vida y que por ellos cruzaría hasta el último desierto. Y mientras lo decía, el cielo se obscurecía poco a poco, como si la tarde misma cerrara los ojos ante aquella discusión. El padre suspiró con cansancio, sin palabras de aliento, sin despedida, y en el aire quedó flotando un silencio espeso, lleno de cosas no dichas, de reproches viejos, de heridas que nunca cicatrizaron. El hijo miró una última vez hacia su casa, hacia el horizonte donde quedaban los suyos. Sabía que en cada paso que diera hacia el norte, la distancia se agrandaría hasta volverse un abismo. Pero no había vuelta atrás. Con los puños apretados y el corazón hecho un temblor, echó a andar por el camino polvoriento, mientras detrás de él el padre seguía sentado en la piedra, tan inmóvil como si el tiempo nunca pasara sobre su figura. Y así comenzó el paso, un paso del camino que ya no tendría retorno. El padre lo miraba con desdén, como si aquellas palabras fueran humo que el viento se lleva. Decía que trabajando se come, que el trabajo es lo único que sostiene a los hombres y que siempre alcanza hasta para los caprichos del cuerpo. Pero el hijo sabía que no era así. No cuando la vida se había vuelto puro forcejeo con la miseria, cuando la cosecha se perdía, los animales se morían de hambre y los niños pedían pan donde solo había hierbas amargas. El muchacho, porque aún lo llamaba muchacho, aunque ya cargaba con mujer e hijos, se dolía de no haber tenido nunca un oficio verdadero. Su padre, curtido en versos y en fuegos de artificio, jamás le enseñó nada. Lo echó a los caminos como quien suelta un caballo sin brida, con apenas una camisa y unos pantalones, y le dejó aprender a golpes lo que pudiera. Primero vendió huevos, después gallinas, más tarde marcó puercos. Siempre creyó que podría levantar un porvenir, pero el dinero se escurría como agua ante los dedos. Los hijos nacieron y lo absorbieron todo hasta dejar la olla vacía. Por eso ahora hablaba de marcharse al norte, con el corazón apretado, porque quería a sus hijos y no soportaba verlos consumirse en la miseria. Pedía al padre que cuidara de ellos, aunque sabía que aquel viejo nunca se interesaría demasiado, y aún así insistía, casi con ruego, porque se iba en serio. El padre no cedía. Repetía que los hijos son ingratos, que cuando llega la vejez se olvidan del que los crió y hasta el recuerdo consumen. Decía también que andar los caminos enseña más que cualquier consejo y que cada hombre debe restregarse con su propio estropajo. No quería compromisos y lo decía con frialdad, como quien cierra una puerta para siempre. Pero el hijo estaba decidido. Ya no quedaba nada que hacer allí, en aquel rincón donde el hambre había echado raíces. Se marcharía al norte, como Carmelo, que regresó rico y con un gramófono que cobraba 5 centavos por cada pieza. Él también soñaba con volver cargado de dólares, con algo que ofrecer a su familia y con un futuro distinto. Aunque el camino se le antojara incierto, la decisión estaba tomada. El viaje hacia el norte no fue sencillo. Desde los primeros pasos, el hijo sintió que llevaba encima no solo el peso del hambre y de las deudas, sino también la indiferencia del padre, que lo había dejado marchar sin un gesto de bendición, ni una palabra de aliento. Iba con la ilusión de volver convertido en otro hombre, con un porvenir seguro, capaz de alimentar a sus hijos y redimir la pobreza que lo perseguía desde niño. La esperanza era su equipaje más grande, aunque la miseria lo seguía como sombra persistente. Al llegar a la capital, escuchó historias que se repetían entre murmullos, hombres que cruzaban hacia Estados Unidos y regresaban con dinero, relojes de oro, ropas elegantes y hasta con aparatos que tocaban música por unas monedas. El norte se le figuraba como un lugar donde el hambre no existía, donde los hijos no lloraban por pan y donde la miseria no corrompía la vida. Entre esas voces, conoció a Estanislao, un hombre enjuto y vivaracho, que aseguraba saber los caminos, los nombres de los enganchadores y hasta las palabras exactas que debía pronunciar para conseguir trabajo en tierras lejanas.
Estanislao lo convenció de acompañarlo. Le pintó con palabras un paraíso de manzanas dulces y jornales abundantes, y juntos emprendieron la marcha hacia el río. La noche en que decidieron cruzar, el aire estaba quieto y pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Las linternas parpadeaban del otro lado, semejando ojos vigilantes que escrutaban la oscuridad. Apenas se internaron en el agua helada, el silbido seco de los disparos quebró el silencio. La balacera cayó sobre ellos como una tormenta de plomo. Algunos gritaron, otros se hundieron sin decir palabra. Los cuerpos flotaban a la deriva mientras la corriente los arrastraba. El hijo sintió el impacto de una bala desgarrándole el brazo izquierdo. El dolor fue agudo, pero la urgencia de salvar a Estanislao lo mantuvo en pie. Lo buscó entre los chapoteos y lo halló flotando panza arriba, con los ojos abiertos y el cuerpo agujereado. El río parecía tragárselo, pero él lo sujetó con su brazo sano y comenzó a arrastrarlo hacia la orilla, jadeando, mordiéndose los labios para no gritar. «Aguantar, mano», murmuraba entre dientes, aunque no sabía si Estanislao podía escucharlo. El amigo alcanzó a balbucear unas palabras, apenas un hilo de voz que decía: «Sácame de aquí, paisano, no me dejes». Después su respiración se hizo más corta y el silencio se apoderó de su cuerpo. El muchacho permaneció a su lado, velando el cadáver como si todavía pudiera devolverle la vida con la sola fuerza de la espera. Cuando el sol ya estaba alto, un hombre uniformado apareció entre los matorrales. Llevaba una pistola al cinto y un gesto de sospecha en la cara. Se acercó sin saludar y lo interrogó de golpe. ¿Qué hacía ahí? ¿Quién era el muerto? ¿Por qué estaba solo en aquella ribera? El hijo trató de explicarse, pero las palabras le salían entrecortadas. El dolor del brazo roto lo hacía doblarse sobre sí mismo y la fatiga lo vencía. El uniformado no le creyó, lo zarandeó del cabello, lo acusó de haber asesinado a su propio compañero, lo trató como delincuente. El hijo apenas atinaba a suplicar que no lo golpeara, que estaba manco y herido. Solo entonces el hombre lo dejó en paz, aunque sin mostrar compasión. Le dijo que lo repatriarían junto con el cadáver, que de su aventura en el norte no quedaba más que un recuerdo amargo. Lo subieron a un tren rumbo a México. El viaje de regreso fue una condena lenta. Veía por la ventanilla el paisaje pasar, los pueblos desaparecer, y en cada uno se reconocía más pobre que antes. Pensaba en Petra y en los niños, en la promesa rota de volver con riquezas. Llevaba en la mente la imagen de Estanislao hundiéndose en el río, y se reprochaba haberlo seguido, haber creído en aquellas historias de abundancia. Cuando por fin llegó al pueblo, buscó la casa paterna. Encontró al viejo sentado bajo la sombra del portal, con el mismo gesto duro de siempre. Le contó lo ocurrido: la emboscada en el río, la muerte de Estanislao, la herida que todavía lo hacía estremecerse de dolor. Esperaba un mínimo de compasión, un gesto humano. Pero el padre apenas lo escuchó, le reprochó haber sido terco. Le dijo que eso se ganaba por andar creyendo en cuentos y que su viaje no había servido de nada. El hijo quiso hablarle de Petra, pedirle noticias de ella y de los niños. Entonces el viejo soltó la verdad como si no pesara. Petra se había marchado con un arriero y la casa había tenido que venderla para pagar los gastos. Los muchachos estaban dormidos en la parte trasera, pero ya no había techo propio, solo refugios prestados. Y como si eso no bastara, el padre añadió que todavía le debía 30 pesos de las escrituras. El hijo escuchó en silencio, con el rostro endurecido por la humillación. No replicó, dijo simplemente que buscaría trabajo al día siguiente, que pagaría lo que debía y que entonces se haría cargo de sus hijos. Pero también preguntó hacia dónde había partido Petra, con la determinación de encontrarla. El viejo, encogiéndose los hombros, señaló vagamente un rumbo. Sin despedirse, el hijo se levantó.
Caminó hacia el horizonte con paso incierto, el brazo aún dolorido, la tristeza hincada en el pecho. No sabía si encontraría a Petra, ni siquiera si ella lo recibiría. Pero siguió andando porque quedarse significaba aceptar la derrota. Se marchó como quien se aferra al último hilo de esperanza, aunque en el fondo intuía que ya no había retorno posible. Y así se perdió entre los caminos, como tantos otros que dejaron sus tierras con el sueño de volver ricos y de regresar con las manos vacías. Su historia se deshizo en el polvo del sendero, mientras el padre quedaba atrás, rígido y seco, repitiéndose a sí mismo que los hijos siempre terminan por olvidar a quienes los criaron.